El texto, la organización de la enseñanza de Violante y Soto que yo les compartí para que tuvieran como material, digamos, para pensar las planificaciones cuando empecemos a hacerlas, para pensar en las cosas que ustedes han visto o ideas que tienen en torno a las actividades en el nivel, ¿no? Y cómo hay un montón de variables que entran en juego en esas tres formas de planificar que estuvimos analizando, que que bueno, en el momento que me pongo a planificar tengo que tener en juego presentes estas variables. Entonces, en esa dirección es un texto que aporta por lo menos un análisis de algunas cosas que si no nos podrían pasar desapercibidas. Entonces hace distintas reflexiones en torno a distintas variables, empieza analizando el tiempo, ¿no? Y entonces dice el tiempo de actividades cotidianas, o se dejó de nombrarlas como actividades rutinarias, ¿no? Actividades cotidianas, vamos a llamarlas. Actividades grupales o actividades a elección o actividades de tiempo intermedio. Va a citar alguna autora también que va a decir, Regina Gibaja, que va a decir que hay un tiempo instructivo, o sea, un tiempo que está dedicado al aprendizaje de contenidos, que hay un tiempo inerte siempre en el aula, un tiempo ciertamente vacío, con interrupciones, con desorden, con ausencia de actividades, que esto es así, ¿no? Ocurre siempre en el aula. Cita otro autor, Stein, quien plantea que está el tiempo de actividades cotidianas. Quiero hacer referencia bien a esta idea de que la palabra rutinaria se dejó de utilizar, ¿no? Porque lo rutinario parecía muy asociado a lo repetitivo y entonces a lo aburrido. Entonces se habla más bien de actividades cotidianas. Si bien en el texto habla de actividades rutinarias, pero hago la aclaración porque vamos a utilizar más bien actividades cotidianas. Habla de entonces, decía Stein, de actividades cotidianas, almuerzo, merienda, higiene personal, higiene de la sala, un tiempo de descanso. Después hay un tiempo de actividades intermedias, del pasaje de una actividad a otra. Hay un tiempo de actividades a elección, al presentarse escenarios con propuestas diversas y simultáneas, lo que conocemos como multitarea, cuando aparecen diferentes acciones y actividades simultáneas con escenarios distintos, o sea, con sectores, podemos decir, y el maternal esto como forma organizativa propia, ¿no? En el jardín, cuando aparece el juego de trabajo, juego en sectores o rincones, y después hay un tiempo para actividades grupales también, escuchar un cuento, explorar, bailar, son momentos acotados de menor duración, aquellos en los que todos los niños participan de la misma actividad al mismo tiempo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al planificar la agenda diaria o la agenda semanal. Bueno, esto también es un material que a veces se le solicita a los docentes, armar la agenda diaria, que es lo que se va a hacer ese día, en el marco de una unidad didáctica que se está poniendo en práctica, de una secuencia, y también la agenda semanal, ¿no? En la semana, qué actividades se van a dar. Van a ver, cuando una vez hagan observaciones y prácticas en el futuro, que en algunas instituciones van a encontrar que en cada sala, cada docente tiene su agenda semanal pegada, ¿no? Con lo que ha planificado. Otros criterios para optimizar el desarrollo de las actividades en un clima de trabajo se refieren a la alternancia, alternar actividades con un gran componente motriz con actividades más tranquilas, la alternancia entre algunas actividades más dirigidas y propuestas más libres. La duración también es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuánto va a durar una actividad grupal, cuándo convoco algo individual o en parejas o en grupos más pequeños. Las actividades electivas pueden durar hasta 50 minutos todos los días y se puede haber alguna actividad electiva. Y también habla de la variedad de las actividades y siempre esto en relación al tiempo, ¿no? Las actividades promuevan el desarrollo de las diferentes áreas curriculares,
que en una semana haya propuestas de los lenguajes que tienen que ver con el arte también, ¿no? Que haya propuestas de educación física, de prácticas de lenguaje, de indagación del ambiente social y natural, de matemática, de juego, es decir, que aparezcan un poco las áreas de enseñanza en una agenda semanal trabajadas, ¿no? En la medida de lo posible. Después el texto analiza los grupos, o sea, está claro que lo que va a analizar son las variables didácticas, ¿no? Los grupos. Cuando planifico pienso si la actividad es para el grupo total, en pequeños grupos, en parejas, individual. Se privilegia el trabajo en pequeños grupos, dado que es central respetar los tiempos individuales y combinar alternadamente y según los objetivos. De esto también ya hablamos cuando hablamos en el video en el que hago referencia a las formas de planificar en el nivel, ¿verdad? Después habla del espacio y los materiales, y aquí el texto tiene un montón de páginas dedicadas a cómo se organiza el espacio, ¿verdad? Con esquemas de cómo se pueden organizar las salas, que bueno, está interesante para tenerlo como un instrumento de consulta el día que ustedes vayan a planificar una clase, ¿no? Propone tomar como unidad de análisis el dibujo esquema del plano de una sala y de la institución, es decir, tener en cuenta cuál es la distribución en la institución del espacio y los materiales que tengo en disponibilidad y cómo se dispone el espacio al interior de la sala. Y propone organizar el espacio de la sala en sectores o talleres o áreas de actividades. Todos los días propone un tiempo de actividad electiva, lo que supone que se ofrezcan tareas diversas ofertadas en simultáneo. Todos los días la sala debería convocar a los niños a elegir entre escenarios alternativos. Debería haber algún espacio de multitarea, plantean las autoras, que vuelven a ser Rosa Violante y Claudia Soto. Bueno, esta idea de multitarea, la multitarea que lleva a la conformación de pequeños grupos para el desarrollo de las actividades. Bueno, y hay un tiempo grupal y hay hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo, con la organización de los grupos y con el espacio, que son tres organizadores importantes de las prácticas pedagógicas y que deben figurar en las planificaciones, ¿no? Debo explicitar en las planificaciones cómo pienso alguna actividad que estoy proponiendo. Después habla del contenido a enseñar para la educación integral y entonces recorre distintas ideas, ¿no? Distintas formas de pensar, las experiencias para la formación personal y social, para la alfabetización cultural, para conocer el ambiente, para experiencias corporales, experiencias de juego, experiencias con las tecnologías de información y comunicación. Y por último, el texto tiene un apartado que habla de la multitarea. Una vez más, nosotros ya vimos la multitarea trabajada por estas mismas autoras en el documento que tiene que ver con la idea de una didáctica para el nivel inicial y los llamados pilares de la educación inicial. Bueno, ya lo trabajamos. Pero fíjense cómo vuelve a aparecer la multitarea en este otro documento fuertemente, o sea, la trascendencia que le dan a la multitarea, ¿no? Van a decir que es una modalidad organizativa privilegiada porque favorece la autonomía, porque promueve el trabajo en pequeños grupos, porque respeta los tiempos del aprendizaje de los niños, porque permite a los niños elegir realizando un juego o actividad que los motiva, promoviendo autonomía en la elección. El niño elige jugar, explorar o construir o dibujar o leer, que son cosas absolutamente distintas. Como tiene el material disponible, esto facilita la autonomía, que es el primer punto que hemos citado, ¿no? Facilitar la autonomía. A veces el docente define los grupos y las tareas según las posibilidades de aprendizaje y los propósitos particulares que se plantea para cada niño. A veces el docente está allí interviniendo, ¿no? Para también movilizar a alguien de alguna de sus elecciones permanentes y tratar de invitarlo a explorar alguna otra cosa.
Cuando dice que promueve el trabajo en el grupo pequeño, hacer varias las alternativas, se conforman espontáneamente pequeños grupos y esto permite mayor participación directa y le permite también al docente estar observando allí qué es lo que se pone en juego en esas decisiones, ¿no? Los intereses individuales de cada uno de los niños, las particularidades en las elecciones de cada uno de ellos. El tercer aspecto era que respecta a los tiempos de aprendizaje y entonces dice ofrece alternativas pensadas como oportunidades para un aprendizaje significativo. Hay aprendizaje significativo cuando el niño se convierte en un sujeto activo, productor de alguna actividad en la que pone en juego sus conocimientos. Posibilita el desarrollo de la actividad en términos de tiempos flexibles y atiende a demandas individuales y grupales en simultáneo. El docente observa, arma intervenciones, los niños exploran, conocen, accionan, respetando sus tiempos personales. Contribuye además al logro de una educación integral de manera cotidiana, ¿no? y permanente. Como promueve la autonomía, también la multitarea contribuye al desarrollo personal y social, que es uno de los ejes de la educación integral. Y al mismo tiempo que en las propuestas siempre va a haber algo que está trabajando en torno a la alfabetización cultural. Siempre va a haber libros, siempre va a haber juegos de construcción, siempre va a haber juegos tradicionales, ¿verdad? En la sala de 0 a 3 años, o sea, en maternal, en el primer ciclo del nivel inicial, va a reforzar aquello que ya decía cuando hablaba de los pilares. Es constitutiva del devenir cotidiano de las salas de maternal. Hay en simultáneo actividades de alimentación, de higiene, de sueño, de juego que se van dando. Se proponen juegos o escenarios permanentes, juegos motores, juegos de exploración de objetos, de construcción, de coordinación motriz, juegos del como sí. En el jardín de infantes, en la sala de 3 a 5, hay juegos en sectores o rincones de actividades tradicionales, dramatizaciones, de actividades tradicionales en el nivel, ¿no? Con distintas propuestas, dramatizaciones, juegos de construcción, juegos tranquilos, la biblioteca, el rincón de la cocina, el rincón musical, juegos matemáticos, también juego de trabajo, ¿no? Elaborar billetes, máquina registradora, que haya allí algún elementos para hacer juegos dramáticos, para dramatizar algo, disfrazarse de algo. Bueno, hemos recorrido brevemente este texto de la Organización de la Enseñanza para que lo tengan presente como un elemento a consultar siempre que vayan a planificar, ¿no? Refrescar la idea de estas variables que son tan importantes a la hora de planificar. Nos estamos viendo.